Ana. Hoy iniciamos ya la última de las conferencias de este ciclo sobre reinas, damas e infantas de la dinastía Trastámara. Y de alguna forma, bueno, casi como que volvemos al comienzo del ciclo, porque la primera conferencia, ustedes lo recordarán, fue del profesor Ladero, sobre el reinado de Isabel I, Isabel la Católica. Y hoy terminamos el ciclo hablando del entorno, de la corte, especialmente de dos grandes damas de la corte de Isabel, Beatriz de Bobadilla y Beatriz Galindo, que de alguna forma nos van a servir para entender un poco mejor cómo es ese mundo cortesano que rodean a Isabel y Fernando, a través de dos figuras que en gran medida son conocidas, o al menos en parte, y que vienen a ser como un botón de muestra de ese entorno cortesano, cultural, que conocieron la sociedad castellana a finales del siglo XV, ¿no? Bien, y para abordar esta cuestión tan interesante, tenemos hoy la suerte de contar con la profesora María Pilar Rabade Obrador, que es profesora de Historia Medieval de la Universidad Complutense, que es, como digo, pues una suerte tenerla hoy aquí, porque es una de las grandes especialistas, bueno, en una serie de temas importantes, ¿no?, creo yo, para entender la sociedad y la corte de los reyes católicos y en general de la Castilla del siglo XV. Por una parte, la profesora Rabade es especialista en una cuestión de orden social muy importante para entender el siglo XV castellano, que es el problema de los conversos. Ese probablemente yo creo que es el gran problema social más importante, más conflictivo de la Castilla del siglo XV, es decir, de aquellos antiguos judíos que por la presión que sufrieron ya desde finales del siglo XIV se convierten al cristianismo, al catolicismo, de una manera forzosa y que generan eso que llamamos el problema converso. La profesora Rabade ha estudiado a fondo lo que es la evolución del problema converso en el siglo XV, especialmente en el mundo castellano, y más concretamente en el reinado de los reyes católicos. Aquel problema además acabó generando una tensión añadida que desemboca finalmente en la expulsión de los judíos, ¿no? Bueno, además también es una buena conocedora de la cultura cortesana, del papel de la mujer en esa cultura castellana del siglo XV, en los entornos cortesanos. Por tanto, yo creo que reúne todos los requisitos ideales para que efectivamente nos ilustre, a través de dos ejemplos muy conocidos, cómo es ese ambiente cortesano, ¿no? Además, también es una notable especialista en otros campos complementarios, como puede ser, por ejemplo, la evolución de los documentos de la época, ¿no?, de lo que los especialistas conocemos como paleografía, diplomática, sigilografía, etc. En gran medida porque durante un tiempo también fue profesora de Ciencias y Técnicas Historiográficas dentro de la Facultad de Historia de la Complutense. O sea que por todos estos vínculos y por todos estos ámbitos merece la pena que escuchemos con atención lo que nos va a contar esta tarde. Y nada más, les dejo con ella. Le agradezco mucho que haya querido estar con nosotros hoy. Y como ha dicho Álvaro Matuz, pues al final pues abriremos un turno de preguntas para entender un poco mejor ese ambiente cortesano de Isabel la Católica. María, cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes. Me van a permitir que empiece agradeciendo, lo primero de todo, la amable presentación del profesor César Olivera, demasiado amable tal vez. Lo mismo se van a decepcionar a continuación debido a mi intervención, ya veremos. Y, por supuesto, agradecer a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno que me haya hecho el honor de invitarme a participar en este ciclo de conferencias y que me permita disfrutar de este rato con ustedes. Espero que ustedes también lo disfruten. Confío en no cansarles demasiado con mi intervención. Bueno, como saben, voy a hablarles de dos damas de Isabel la Católica, de Beatriz de Bobadilla y también de Beatriz Galindo, dos damas pues muy bien conocidas, dos damas que de alguna forma pues pertenecen a nuestro acervo cultural, quien no ha oído hablar o de Beatriz de Bobadilla o de Beatriz Galindo. Cuando Hernando del Pulgar traza en su Crónica de los Reyes Católicos el relato de la reina Isabel, alude a las muchas damas de las que gustaba rodearse, y cito literalmente sus palabras. Placíale tener cerca de sí mujeres ancianas que fuesen buenas e de linaje. Criaba en su palacio doncellas nobles, fijas de los grandes de sus reinos. Facía poner gran diligencia a la guarda de ellas e de las otras mujeres de su palacio, e dotábalas magníficamente, e facíales grandes mercedes por las casar bien. También
El humanista italiano Lucio Marineo Siculo insiste en esta cuestión. Afirma, y vuelvo a citar literalmente, que la reina tenía consigo gran número de damas virtuosas y nobles, a quienes distinguía con un trato llano y familiar. Educaba a sus expensas a gran número de jóvenes hijas de los nobles, atendiendo con solicitud a su custodia. Después, las procuraba un honorable partido y proveía con esplendidez a su dote matrimonial, especialmente de las más honestas y las más recogidas. De modo que, como indica otro de los humanistas italianos al servicio de la reina, Pedro Mártir de Anglería, esta aparecía habitualmente en las ceremonias cortesanas, vuelvo a citar palabras literales, rodeada del coro virginal de damas que formaban su séquito. Entre esas damas se contaban las dos a las que vamos a dedicar estas palabras. Ambas gozaron de la confianza de la soberana, ambas integraron en su círculo más íntimo, en su círculo más próximo, aquel en el que ella depositaba una mayor confianza. La acompañaron habitualmente en sus viajes y desplazamientos y le sirvieron en todo aquello que Isabel precisó de ellas. Vamos a empezar hablando de Beatriz de Bobadilla, siguiendo casi un orden cronológico, porque es la mayor de las dos, es la más conocida y es posiblemente la que representa un papel más destacado en la corte de los reyes católicos. Porque es indudable que Beatriz de Bobadilla jugó un papel muy destacado en esa corte. La relevancia que tenía Beatriz de Bobadilla junto a Isabel, junto a los reyes católicos, se hace sentir, por ejemplo, en la crónica del reinado redactada por Andrés Bernaldez. Cuando en esa crónica Andrés Bernaldez se refiere por primera vez al marido de la dama, Andrés de Cabrera, lo hace con estas palabras, diciendo que Andrés era el marido de la señora Bobadilla, marquesa de Moya, y solo después de decir esto añade lo siguiente: es marqués de Moya, comendador y mayordomo mayor. Casi como si ser el marido de Beatriz fuera el título mejor que podía tener Andrés Cabrera, fuera casi aquello que le daba un mayor realce. La dama era aproximadamente unos 10 años mayor que la soberana, no lo sabemos con exactitud. La verdad es que tratar de ver en qué fecha nació es realmente muy complicado. Provenía de una familia hidalga, aunque hidalga de origen judío. Hoy en día ya no existe ninguna duda al respecto, después de un artículo que se ha publicado recientemente, en el cual se demuestra con claridad esos orígenes hebreos de la familia Bobadilla. Y esta familia estuvo además vinculada clarísimamente al servicio de la monarquía. En este sentido es muy importante el caso de su padre, Mosén Pedro de Bobadilla. Sabemos que inició su servicio a la corona en los tiempos de Juan II, continuó esos servicios a lo largo del reinado de Enrique IV y sabemos que hasta el final de sus días, ya en los momentos iniciales del reinado de los reyes católicos, siguió ejerciendo toda una serie de cargos en los cuales se vinculaba con la corona. Su madre, María de Maldonado, era nieta de uno de los más importantes consejeros de Enrique III y además, muy posiblemente, aunque esto hoy por hoy es totalmente difícil de demostrar de forma fidedigna, pero muy posiblemente era hermana de uno de los grandes colaboradores de Isabel y Fernando, del doctor Rodrigo Maldonado de Talavera. Si seguimos con la siguiente generación, con la de la propia Beatriz, ya conocemos su caso y el caso de su marido, pero podemos aludir también al caso de su hermano varón, Francisco de Bobadilla, igualmente servidor de la corona, y al caso de su cuñado, el marido de su hermana Isabel, que también sirvió habitualmente a los reyes católicos. Si hemos de hacer caso al autor de la llamada Crónica Incompleta de los Reyes Católicos, Beatriz estaba en posesión de toda una serie de cualidades y virtudes que la señalaban, cualidades y virtudes que de alguna manera habían animado a Isabel a hacerse gran amiga suya. Según nos dice el cronista, fue la más galana dama que hubo en sus tiempos en la cristiandad, asegurando también a renglón seguido que era mujer muy discreta, de las que más en España sabían. Era maravilla ver su diligencia y su cuidado. Todo esto le llevaba a comportarse, y sigo citando literalmente las palabras del cronista, con una sagacidad más subida que suelen ser en las mujeres, y con un saber muy discreto, y con un habla muy dulce. De tal forma que, según nos dice, para acabar esta semblanza de la dama, todos, y aun a los que no la veían, por fama tenía aficionados. Beatriz quizá se crió junto a Isabel, solo quizá, no lo sabemos con seguridad. Tradicionalmente se ha considerado que su padre, Pedro de Bobadilla, tuvo un papel en la pequeña corte de la reina viuda de Isabel de Portugal, mientras Isabel, la futura reina católica, y su hermano más joven, Alfonso, eran niños, pero la verdad es que hoy por hoy esto no se puede sustentar sobre base documental,
Pero sí que tenemos una serie de indicios en ese sentido, en el sentido de que efectivamente Isabel y Beatriz se conocían desde la niñez. Entre esos indicios, unas palabras que dedica a Beatriz el cronista Alonso de Palencia, en las cuales precisamente hacía alusión a su amistad con Isabel. Dice que desde niña Isabel había querido mucho a Beatriz, distinguiéndola con su intimidad entre las demás compañeras de juegos infantiles. De modo que si hemos de creer estas palabras de Palencia, efectivamente en la infancia se iniciaría la amistad entre la futura reina y Beatriz de Bobadilla, y esa amistad continuaría hasta el final de los días de la reina, tal como recuerda, por ejemplo, Gonzalo Fernández de Oviedo en sus Batallas y Quincuagenas. En ese texto nos dice lo siguiente: Beatriz era para Isabel desde su tierna edad muy cara y muy amada y aceptada dama, tanto que me acuerdo de verlas ya viejas a las dos, y nunca la reina la llamaba sino hija marquesa. Esta amistad se vio jalonada además por los diversos servicios que Beatriz le fue prestando a Isabel a lo largo de su vida. Los servicios empezaron tempranamente, poco después de que Isabel, todavía siendo una niña, llegara a la corte segoviana, como consecuencia de los deseos de su hermano Enrique IV de tenerla más cerca, tanto a ella como a su hermano, una vez que se había confirmado el embarazo de la reina, Juana de Portugal. Es en ese momento cuando Isabel entra en la corte regia en Segovia, cuando Beatriz va a ser nombrada como una de sus damas. Y a partir de ese momento ya vemos que las dos van a estar unidas con muy pocos momentos de alejamiento. Al final, precisamente de esa etapa, de ese lapso durante el cual Isabel estuvo en la corte segoviana, acompañando a su medio hermano y a la esposa de este, a Juana de Portugal, es cuando se produjo un acontecimiento en la vida de Beatriz que estaba destinado a tener mucha importancia: su matrimonio con Andrés de Cabrera. Andrés de Cabrera era un personaje destacado en la corte de los reyes católicos. En este caso estamos hablando, sin ningún lugar a dudas, de un hombre que tenía ascendencia judía. Estamos hablando también de un hombre que le fue fiel a Enrique IV hasta el final de sus días, aunque sí que es cierto que en esa lealtad que guardó al monarca, pues siempre estuvo presente el afán de Andrés de velar por sus propios intereses, algo que no podemos olvidar. Y a las órdenes de Enrique IV va a desempeñar toda una serie de oficios, posiblemente el más importante, también el más conocido, el de alcaide de los Alcázares de Segovia, la ciudad predilecta de Enrique, teniendo en cuenta además que en ese alcázar se conservaba el tesoro regio, de modo que estamos hablando de un oficio de gran importancia. Posiblemente el matrimonio fue concertado de alguna manera por el marqués de Villena, el valido de Enrique IV, que, sabiendo de la proximidad que existía entre Beatriz e Isabel, trató de alguna forma de atraerse a Beatriz a su partido, porque en ese momento Andrés de Cabrera estaba muy próximo al marqués de Villena, de modo que es posible que el matrimonio estuviera concertado pensando en que de alguna forma, a través de Beatriz, el marqués pudiera informarse de los movimientos de Isabel. Andrés y Beatriz contrajeron matrimonio en una fecha difícil de determinar. Una vez más, cuando hablamos de la vida de Beatriz de Bobadilla, nos encontramos con que muchas veces es difícil dar con certezas cronológicas. Sí que sabemos que se llevó a cabo sin ningún lugar a dudas en la segunda mitad de la década de los 60 del siglo XV. En cualquier caso, antes del 12 de abril de 1467, pues en esa fecha está datado un documento en el cual se estipula un pago muy cuantioso a Beatriz, precisamente en concepto de casamiento, y en el cual se dice que el matrimonio ya se había producido para ese momento. Los primeros años del matrimonio debieron de ser realmente muy difíciles, porque durante esos primeros años de matrimonio prácticamente no hubo convivencia entre la pareja. Las circunstancias históricas determinaron que la mayor parte de esos primeros años de matrimonio los tuvieran que pasar separados. Precisamente la separación de los cónyuges se iniciaría en el mismo año de 1467. En ese año tuvo lugar un acontecimiento muy importante dentro de la guerra civil que ya ensangrentaba a Castilla. Una guerra civil que se había iniciado en 1465, una guerra civil en la que se enfrentaban, por un lado, Enrique IV, el monarca legítimo, y por otro lado, Alfonso, el joven hermano de Isabel, que se había proclamado rey con la ayuda de una facción rebelde de la nobleza castellana. En ese año de 1467, las tropas de Alfonso van a entrar en Segovia gracias a una traición, van a apoderarse de la ciudad por la que tanta predilección sentía el monarca legítimo, Enrique IV, y en esa operación va a unirse a ellos Isabel. Isabel va a unirse a las tropas alfonsinas, va a secundar a partir de ese momento de forma directa la aventura regia de su hermano Alfonso. Y con ella se va a pasar al bando alfonsino también Beatriz de Bobadilla.
que por tanto durante algunos años pues va a tener que permanecer separada de su marido. Que Beatriz estuvo al lado de Isabel en esos tiempos es algo que podemos determinar con total exactitud, porque sabemos, entre otras cosas, que participó en toda una serie de entretenimientos cortesanos con los que se festejó el 14º cumpleaños de Alfonso, y esto sucedió precisamente después del acontecimiento de Segovia al que me acabo de referir. Muy posiblemente, Andrés y Beatriz van a permanecer esencialmente separados hasta 1470. Es a partir de ese año cuando la pareja se une, parece que ya de forma definitiva, sin que haya grandes separaciones de Andrés y Beatriz a partir de ese momento. El motivo por el que se produce la reunión de la pareja es que Beatriz durante algún tiempo va a abandonar a Isabel. La va a abandonar, según nos dicen las crónicas, contrariada por su matrimonio con Fernando, que parece ser que Beatriz no aprobaba, quizá por influencia del marqués de Villena al que nos hemos referido hace un momento. Beatriz se pasó, por tanto, al bando de Enrique IV, se reunió con su marido, pero incluso en esos años de alejamiento entre Isabel y Beatriz, la dama va a seguir prestando importantes servicios a la futura reina católica. Concretamente, ella y su marido van a maniobrar para que Enrique IV escenifique una reconciliación con Isabel. Esa reconciliación tendrá lugar en Segovia, ya en los momentos finales del año 1474, precisamente también durante la etapa final de la vida del monarca. Este se va a prestar a recibir a Isabel y Fernando en los alcázares de Segovia y les va a colmar allí de toda una serie de agasajos y atenciones. La participación de Beatriz en las negociaciones que culminaron precisamente con esa escenificación de la reconciliación entre Enrique e Isabel es bien conocida y ha sido resaltada muchas veces por los cronistas coetáneos. Además, incluso gracias a uno de esos cronistas, el autor de la crónica incompleta que he citado hace ya unos minutos, sabemos que fue incluso la propia Beatriz la que viajó hasta donde posaba Isabel para comunicarle la decisión de su hermano y para que ésta supiera que estaba en condiciones de viajar a Segovia para ser recibida por Enrique. También Diego Enríquez del Castillo nos habla de este viaje que en su opinión tuvo tintes absolutamente novelescos y efectivamente es como él lo narra. Afirma Diego Enríquez del Castillo que porque el trato fuese más cierto y secreto, la bobadilla se fue a la villa de Aranda donde la princesa estaba, pero vestida como labradora y encima de un asno, muy cubiertamente sin ser conocida ni sentida. Y ansí, hecho su concierto con la princesa que viniese para día cierto a Segovia, se tornó tan secretamente como fue. También Enrique del Castillo hace recaer sobre Beatriz la decisión de la pareja de maniobrar para que Enrique IV se reconciliara con Isabel. En opinión de Enríquez del Castillo, Beatriz ejercía una gran influencia sobre su marido, de modo que muchas veces era ella la que determinaba cuáles iban a ser las acciones de la pareja. En esto parece estar totalmente de acuerdo Alonso de Palencia, que además suele manifestar en su crónica unas opiniones realmente muy críticas sobre Beatriz de Bobadilla. Él alude también a esta reconciliación de Isabel con Enrique, alude a cómo la habían preparado Cabrera y Bobadilla y afirma que estos habían actuado en ese sentido no por otro motivo, sino simplemente porque miraban por su bien y porque estaban planteándose el futuro. También afirma que fue Beatriz la que animó a su marido a participar en esas maniobras. Concretamente, Andrés en ese contexto dice, cito literalmente, que era un advenedizo juguete en las manos de su esposa. Y, asimismo, en este contexto, incluso Palencia llega a lanzar algunos dardos bastante envenenados sobre el comportamiento de Beatriz, sobre relaciones quizá no totalmente conformes con el decoro que tenía con algunos prohombres de la corte, como por ejemplo el cardenal Mendoza y también el conde de Benavente, que en opinión de Palencia tenían demasiada intimidad con la dama sin que a su marido pareciera inquietarla tal situación. Aunque esta maniobra de Cabrera y Bobadilla a la que nos estamos refiriendo no se saldó con lo que posiblemente era su objetivo último, el reconocimiento de Isabel como heredera del trono castellano, sí que es cierto que en cualquier caso la reconciliación fue un importantísimo golpe de efecto propagandístico para los intereses de los futuros reyes católicos. Y aparte de eso, tuvo también otra ventaja, aunque fuera de manera puramente casual, y es que permitió que Isabel se encontrara en Segovia cuando se produjo el fallecimiento de Enrique IV, y esto tuvo consecuencias muy positivas para ella. La facilitó considerablemente su coronación, con toda la cascada de consecuencias que tuvo este acontecimiento y que no hace falta indicar aquí, porque esas consecuencias son bien conocidas.
Una vez sentado ya en el trono castellano, Isabel y Fernando no dejaron de reconocer el gran servicio que les habían prestado Andrés de Cabrera y Beatriz de Bobadilla. De modo que ya en 1475, los momentos iniciales del reinado, en un privilegio otorgado a la pareja, aluden al hecho de que, y cito literalmente las palabras de los reyes, «En tal manera nos servistes, que por la bondad de Dios nuestro Señor, quieta y pacíficamente, a causa de vuestra lealtad, sucedimos y reinamos en estos dichos reinos. Son tales y tan altos servicios, que no solamente con una manera de galardón se requiere conviene responder, mas con diversos pleitos se debe remunerar e satisfacer e pagar», añadiendo a renglón seguido que esto debe de ser así, entre otras cosas, para que la memoria y fama de tan señalados servicios que hicisteis nunca perezca, y sea vuestra lealtad espejo para todos los vivientes en los tiempos futuros. En consecuencia, los soberanos recompensaron sobradamente los servicios que les habían prestado Andrés y Beatriz, y entre esas recompensas, sin ningún lugar a dudas, la más importante de todas ellas fue la concesión del marquesado de Moya ya en el año 1489. Pero sí que es cierto que a esta merced tan destacada se unieron otras muchas, la mayor parte de ellas de carácter económico, aunque no todas, y sí que es cierto que algunas de esas mercedes que la pareja Cabrera-Bobadilla recibió de los reyes fueron concedidas de forma específica a Beatriz, ya que siguió manteniendo, lógicamente acrecentada, la amistad que venía teniendo desde hacía tiempo con la reina católica. La dama, por tanto, formó parte de manera habitual de la corte de Isabel. Como indica Pulgar, era una de las, cito literalmente sus palabras, damas y doncellas fijas de algo que estaban en el continuo servicio de su cámara. La marquesa de Moya sería continuamente una de esas dueñas que más habitualmente rodeaba a Isabel, que tenía una mayor presencia en la corte, sería una mujer que estaría continuamente en la intimidad de la reina y también, según nos dicen, pues muchas veces le habría servido de consejera. Aparte de ser su confidente, en muchos casos Isabel habría recabado también su consejo y lo habría recibido de forma adecuada desde el punto de vista de la reina, tal como parecen demostrar las muchas mercedes con las que colmó a Beatriz a lo largo de su vida. Precisamente esa continua presencia en la corte, esa amistad de Beatriz con Isabel, estuvo en una ocasión a punto de costarle la vida a la Bobadilla. Fue concretamente durante el asedio de Baza en el transcurso de las campañas contra Granada. Durante ese asedio de Baza, un musulmán pretendió asesinar a los reyes, pensando que si cumplía su propósito se levantaría de forma inmediata el cerco sobre la ciudad. De modo que en ese contexto decidió dirigirse al campamento cristiano, fingiendo que deseaba facilitar la entrada en la ciudad, pero diciendo que solo revelaría cómo entrar en la misma a los propios reyes. Era la hora de la siesta y Fernando estaba durmiéndola. Solo Isabel estaba despierta y ella no quiso recibir sola, sin la compañía de Fernando, al moro, porque no acababa de fiarse totalmente de él. De modo que pidió que llevaran al moro a la tienda de la marquesa de Moya, a la tienda donde estaba Beatriz de Bobadilla, afirmando que ella iría poco después. En la tienda había una serie de nobles, no solo la marquesa, estaban otros nobles, entre ellos don Álvaro de Portugal, que era un hombre de gran prestancia. Y cuando el moro entró en la tienda, pensó que Beatriz y don Álvaro eran los monarcas, porque vio que todos los otros que allí estaban les hacían mucho acatamiento. De modo que, situado ante los que él pensaba que eran los reyes, trató de asesinarles. Empezó con la marquesa, a la que le tiró una cuchillada que la hizo caer al suelo, y siguió después con don Álvaro de Portugal. El episodio no terminó mal, ni para una ni para otro. Terminó con la marquesa saliendo corriendo de su tienda, dando grandes voces y llamando a los reyes, y con Fernando saliendo a la vez de la suya, según nos dice el cronista, envuelto en una colcha, y quizá un poco enojado con la dama que de forma tan ruidosa y abrupta había terminado con su plácida siesta. Por cierto que la Bobadilla ni siquiera resultó herida. Parece ser que llevaba toda una serie de joyas y fueron esas joyas las que pararon la cuchillada del moro, de modo que al final la cosa se quedó en un susto y nada más. Pese a todo, la reina quiso recompensarla de los sinsabores que había padecido en ese momento y entonces la recompensó por los mismos, otorgándola 30 esclavas que habían sido tomadas en Málaga y unas casas en la localidad de Sevilla. Si en esta ocasión Beatriz pasó por una situación complicada debido a su amistad con la reina, esta última también se vio en algún apuro como consecuencia de la amistad que la unía con Beatriz. Así sucedió, por ejemplo, a lo largo del año 1476. En ese año se produjo una rebelión en Segovia, donde la pareja Cabrera-Bobadilla seguía manteniendo la tenencia de los alcázares
de la ciudad. Esa ciudad era en ese momento muy importante para Isabel, entre otras cosas porque allí posaba su hija, la princesa Isabel, en ese momento el único fruto del matrimonio de los reyes católicos, que todavía no habían tenido más descendencia. De modo que cuando se produjo la rebelión, Isabel, lógicamente preocupada, se plantó ante la ciudad. Y allí se encontró con un panorama pues bastante poco halagüeño. Por un lado, los vecinos de la ciudad que se habían rebelado contra la pareja Cabrera-Bobadilla y por otro lado, estos que evidentemente deseaban que la rebelión se aplacara y que las aguas volvieran a su cauce. La reina se sintió un tanto dividida y así nos la muestran los cronistas que se refieren a este acontecimiento. Nuestro viejo amigo Alonso de Palencia carga las tintas contra los futuros marqueses de Moya, que todavía en ese momento no lo eran, afirmando que oprimían a Segovia con su yugo, y también carga las tintas sobre todo contra Beatriz. La acusa de que una vez que llegó la reina y tuvo que solucionar la situación, mantuvo una actitud absolutamente arrogante, presionando a la soberana y llegando incluso a amenazarla con abandonar su parcialidad si el alcázar de Segovia no seguía en las manos de su marido. El mismo episodio se narra, aunque con algunas diferencias más favorables para los futuros marqueses de Moya, en la crónica incompleta de los reyes. El cronista reconoce que los cónyuges actuaban en Segovia de una manera que tal vez no fuera totalmente adecuada, pero también, en su opinión, las cosas no habían sido tan fuertes como para, de alguna manera, justificar la rebelión. Sí que reconoce que una vez que llegó la reina se produjo un parlamento un tanto tenso entre ella y Beatriz de Bobadilla, pero afirma que Beatriz, sobre todo, lo que hizo fue recordar a la reina los muchos servicios que le había prestado, cómo la venía sirviendo desde hacía años como criada, cómo esos servicios se los había prestado siempre con entrañable amor, tratando por esa vía de atraer a la reina pues a que diera una solución favorable a sus intereses. El cronista refleja una cierta perplejidad por parte de la soberana, aunque ésta al final se decantó en favor de los futuros marqueses de Moya que siguieron en la posesión de los alcázares de Segovia. Las afectuosas relaciones que vincularon a los marqueses de Moya con Isabel I se reflejaron también en el testamento de la soberana. En ese testamento, Isabel rogó a sus sucesores que dispensaran siempre una protección especial a los marqueses de Moya. Les exigió además que en caso de que se operara algún cambio en su situación, ese cambio siempre fuera para mejor. Ese cambio siempre supusiera un acrecentamiento del estado de los marqueses, nunca lo contrario, imponiendo igualmente a sus sucesores el deber de honrar a la pareja, el deber de honrar a los marqueses de Moya. No fue así. Una de las primeras acciones de gobierno realizadas por Felipe el Hermoso en 1506 fue precisamente ordenar a Cabrera la entrega del alcázar de Segovia. Sí que es cierto que esta entrega nunca se produjo. Los marqueses de Moya se negaron a obedecer la orden regia, permanecieron en la posesión de los alcázares de Segovia hasta que la muerte de Felipe y el consiguiente regreso de Fernando al primer plano de la vida política castellana permitieron que las aguas volvieran a su cauce para la pareja Cabrera-Bobadilla. Beatriz sobrevivió en varios años a la reina. La reina, como ustedes bien saben, falleció a lo largo del año 1504, mientras que Beatriz lo hizo el 17 de enero de 1511, precisamente en Madrid, en nuestra ciudad, donde ella residía con mucha frecuencia. En ese mismo año, algún tiempo después, el 4 de octubre, falleció también su marido, el marqués de Moya, Andrés de Cabrera, doblegado por los años y posiblemente quizá también doblegado por la pena que le causó la muerte de su esposa, a la que parece haber profesado un sincero afecto, o al menos esa es la impresión que produce la lectura de unas palabras de Andrés de Cabrera en su primer testamento, otorgado en Madrid el 15 de marzo de 1509. En ese testamento Andrés daba por hecho que Beatriz le iba a sobrevivir, quizá porque la dama era unos cuantos años más joven que él, quizá porque en ese momento todavía conservaba una cierta salud, mientras que el marqués se encontraba ya bastante viejo y achacoso. En ese testamento, Andrés nos habla de Beatriz y ofrece un retrato realmente muy bonito de la dama. Nos da una imagen de lo que ha sido su matrimonio llena de ternura, incluso en algún momento de apasionamiento, y de esa forma, con bastante galanura, cierra Andrés de Cabrera bastantes años de convivencia conyugal, casi 40 años de convivencia conyugal. Andrés y Beatriz fueron enterrados tras su muerte en el convento dominico de Santa Cruz, que había fundado en el lugar de Carboneras, dentro del marquesado de Moya, que habían fundado además precisamente con el objetivo de que se convirtiera en su panteón. Fueron también los impulsores de al menos otra fundación conventual, en este caso un convento trinitario,
que se creó en el lugar de Garabaya, igualmente dentro del Marquesado de Moya, y que se colocó bajo la advocación de la Virgen de Santa María de Tejeda, una imagen de la Virgen que había sido encontrada tiempo atrás en un tejo por un pastor de la zona y a la que se conferían toda una serie de propiedades milagrosas. Si están ustedes interesados, el monasterio de Santa María de Tejeda sigue existiendo en la actualidad, hoy en día convertido en hotel, de modo que se puede visitar perfectamente, aunque los edificios no son de los tiempos de los marqueses, de estos primeros marqueses de Moya, sino que son ya más tardíos. La pareja dejó tras de sí una amplia descendencia, nada menos que 9 hijos, de los cuales uno falleció antes que sus padres, todos los otros les sobrevivieron y todos los otros pues gozaron de las rentas y del prestigio que habían conseguido sus padres. Disfrutaron además los 2 mayores de sendos mayorazgos, ambos instituidos a comienzos del siglo XVI. El mayor, que respondía al nombre de Juan, sucedió a sus padres como marqués de Moya, y el segundo, Fernando, disfrutó también del segundo mayorazgo instituido por sus padres y además ya durante el reinado del emperador, debido a los muchos servicios que le prestó, fue convertido en el primer conde de Chinchón. De modo que vemos cómo los hijos siguieron la estela de los padres en lo que se refiere a su posición social y económica y en lo que se refiere también al servicio a la corona. Paso ya a hablarles de Beatriz Galindo, que también disfrutó de una estrecha relación con la reina, aunque parece indudable que su papel en la corte fue menos relevante que el de Beatriz de Bobadilla, el de su tocaya, la casualidad de que las dos se llaman igual. El papel de la segunda Beatriz, de Beatriz Galindo, estuvo estrechamente relacionado, como todos ustedes saben, esto es sobradamente conocido, por su facilidad para el manejo del latín, que fue precisamente el motivo que determinó su entrada en la corte, su presencia en la corte junto a Isabel. En este sentido, Gonzalo Fernández de Oviedo afirma de ella que era muy grande, gramática y honesta y virtuosa doncella y hijadalgo. Y la reina católica, informada de esto y deseando aprender la lengua latina, envió por ella y enseñó a la reina latín, y fue ella tal persona que ninguna mujer le fue tan acepta de cuanta su Alteza tuvo para sí. También Lucio Marineo Sículo señala el papel que tuvo Beatriz Galindo en la corte, con estas palabras: era camarera y consejera de la misma reina, mujer muy adornada de letras y santas virtudes, la cual, así por estas como por la doctrina singular, fue muy privada y bienquista de la casa real, y por la lengua latina, que hablaba sueltamente, fue dicha por sobrenombre la latina. Finalmente, por ofrecerles un tercer testimonio, también el cronista Alonso de Santa Cruz se refiere a la dama en términos muy laudatorios. Dice de ella que era muy privada de ellos, evidentemente se refiere a los reyes, y con quien la reina católica descargaba su conciencia, y con mucha razón, porque dejado que era cristianísima mujer, era tan sabia y tan avisada que también parecía haberse criado con una reina, en este caso con mayúscula, porque se refiere a la Virgen, en quien toda la virtud y bondad y saber del mundo estaban. Sobre su biografía, pues nos encontramos realmente con muy pocas certezas. Sabemos muchas cosas en torno a Beatriz Galindo, pero la mayor parte son conjeturas que difícilmente se pueden probar a través de las fuentes documentales. Sí que sabemos con toda seguridad que nació en Salamanca, pero lo que ya no se puede precisar es la fecha de nacimiento. Los que sitúan esa fecha antes lo hacen en torno al año 1465, mientras que otros autores que se han ocupado de su biografía retrasan su fecha de nacimiento 10 años, hasta en torno a 1475. Tampoco se sabe exactamente quién era su padre. En este sentido también nos encontramos con 2 hipótesis. Por un lado, que fuera el ecijano Juan Galindo. Por otro lado, la hipótesis que parece más cierta, más fiable, que su padre fuera Juan López de Gricio, que estuvo ejerciendo como escribano público en la ciudad de Salamanca. Sabemos que la suya era una familia hidalga de no muchos caudales y precisamente por ese motivo Beatriz fue destinada desde su infancia al servicio de la Iglesia. La idea es que profesara como monja en algún convento y así sus padres se pudieran ahorrar la dote que habrían tenido que aportar para que pudiera contraer matrimonio adecuado. En atención a ese destino y quizá también en atención a sus prendas intelectuales, sus progenitores quisieron que tuviera una buena instrucción intelectual. Aunque no frecuentó las aulas de la Universidad de Salamanca, como muchas veces se dice, y aunque posiblemente tampoco se benefició de la sapiencia docente de Antonio de Nebrija, como también se dice muy frecuentemente, sí que suponemos que estudió en alguna de las instituciones docentes de su ciudad natal, vinculada tal vez, aunque no lo podemos asegurar, con la universidad.
Lo que sí que no deja ningún lugar a dudas es su temprano interés por la lengua latina, que no tardó en dominar. Sabemos que aprendió a hablarla y a escribirla con corrección, lo que le otorgó una justa fama en la ciudad de Salamanca, fama que trascendió los límites de su ciudad natal, fama que llegó a la corte y fama que animó a Isabel a hacerla llamar a su presencia para conocerla. También ese conocimiento del latín, ese buen manejo que tenía del latín, le dio ese sobrenombre de la latina con el que la conocemos y al que aludíamos hace unos momentos cuando leíamos uno de los textos de los cronistas coetáneos. Tampoco se sabe con seguridad la fecha en la que Beatriz Galindo ingresó en la corte de los Reyes Católicos. Tenemos también toda una serie de hipótesis. Todas coinciden en que su entrada en la corte debió de ser a lo largo de la década de los 80 del siglo XV, pero a la hora de tratar de determinar más exactamente la fecha nos encontramos ya con distintas opiniones. Los que sitúan esa fecha más tempranamente la colocan en el año 1482, mientras que, sin embargo, otros autores especialistas en la dama retrasan su entrada en la corte hasta 1487. Desde luego, en esa fecha ya sabemos que Beatriz estaba, con toda seguridad, junto a la soberana. Junto a ella desempeñó toda una serie de tareas, pero una vez más nos encontramos con serios problemas a la hora de determinar con exactitud y con una mínima base documental cuáles fueron esas tareas. Aunque se ha afirmado hasta la saciedad que fue la profesora de latín de Isabel y también la profesora de latín de sus hijos, o al menos de sus hijas, lo cierto es que no hay constancia documental de que actuara como tal. Desde luego, en las fuentes documentales nunca se alude a esa actividad, solo en las fuentes cronísticas. Y en las fuentes documentales, esa actividad de profesor de latín de la reina, de profesor de latín de sus hijos, siempre aparece vinculada con nombres de diversos varones, por ejemplo, los hermanos Alessandro y Antonio Geraldini, o el más conocido Pedro Mártir de Anglería, al que me he referido al comienzo de mi intervención. De todas formas, aunque no tuviera un nombramiento oficial, no hay que descartar que Beatriz ayudara sobre todo a la reina y a sus hijas con la lengua latina, no como una profesora en el sentido estricto del término, sino de una manera más doméstica. Esta posibilidad, además, parece deducirse también de la forma en la que se alude habitualmente a Beatriz Galindo en las cuentas del tesorero Gonzalo de Baeza. En las mismas, la dama es referida en alguna ocasión como moza latina, también como la latina, moza de cámara de su Alteza, y todo esto quizá, solo quizá, pueda indicar que efectivamente el dominio que tenía Beatriz del latín jugaba pues efectivamente un papel importante en la relación que se entabló entre la reina y ella. También es muy dudoso que fuera la autora de algunas obras que se le atribuyen. Por un lado se le atribuyen unos comentarios a Aristóteles, por otro lado se le atribuye también una pequeña colección de poemas escritos en latín. Los primeros no se conservan y los segundos se conservan en un estado que resulta un tanto difícil determinar quién fue su autor. Los especialistas que han tratado últimamente la figura de Beatriz Galindo parecen estar bastante de acuerdo en que posiblemente la dama no escribió ni los comentarios sobre Aristóteles ni tampoco los poemas latinos. Lo que sí que se ha podido establecer, entre otras cosas, gracias a su testamento, es que poseía una cierta biblioteca, una biblioteca en la cual había tanto textos en romance como también textos en latín, como era de esperar. Los textos en latín fueron donados a la Concepción Jerónima, una de sus fundaciones religiosas. Los textos en romance sabemos que se repartieron entre ese cenobio y el de la Concepción Francisca, también fundado por ella. Asimismo, se ha especulado muchas veces con la posibilidad de que Isabel actuara como consejera de la reina. No hay que descartar que Isabel cumpliera en alguna ocasión con esa labor, pero sería también siempre de forma informal, por supuesto sin que existiera ningún nombramiento en ese sentido. De modo que tampoco se puede afirmar nada con seguridad sobre esta cuestión, aunque sí que es verdad que algunos autores que han tratado la biografía de la dama han insistido en que una visita que le rindió el emperador durante una estancia en Madrid en el año 1425, pues puede contribuir a alentar la hipótesis de que al menos de manera informal Beatriz Galindo sí que aconsejó a la soberana. Según nos dicen los cronistas del momento, esa visita del emperador, la visita que rindió el emperador a Beatriz Galindo, estuvo determinada por un lado porque quería ser aconsejado por la misma que en su momento había aconsejado a su abuela y por otro lado también porque deseaba recuperar unas escrituras del reinado de Isabel que obraban en su poder. Actuara o no como consejera de la soberana, y si son de creer las palabras del cronista Gonzalo Fernández de Oviedo,
Sí que parece que su ascendiente sobre Isabel, su ascendiente sobre la reina, fue fundamental para que ingresara también en la corte su hermano, que respondía al nombre de Gaspar de Gricio. Este fue primero secretario del príncipe Juan y después, tras su muerte, pasó a serlo de los reyes católicos. Y como afirma Gonzalo Fernández de Oviedo, fue el principal secretario en las cosas de Castilla todo el tiempo que la católica reina vivió, y todo el tiempo que después pasó hasta que el rey católico se fue de Castilla por la venida del serenísimo rey don Felipe. Añadiendo a renglón seguido que, como su hermana Beatriz Galindo fue muy querida de la reina, tuvo más parte y cabida este secretario que otro ninguno, aunque él también reconoce que no todo fue mérito de su hermana, sino que Gaspar de Gricio era un hombre que tenía las prendas adecuadas para servir ese oficio de secretario de los reyes. Nos dice que fue acepto, de buena gracia y diligente en los negocios. Todo esto permitió que Gaspar de Gricio pues, también se enriqueciera como consecuencia de su servicio a la corona, que pudiera acabar su vida en Salamanca con unos ciertos caudales, con unos ciertos medios de fortuna que incluso le permitieron instituir un mayorazgo para su hijo primogénito. Y desde luego hay que reconocer que Fernández de Oviedo no exagera cuando habla de la privanza que tuvo Gaspar de Gricio con los reyes, porque al menos eso es lo que parece indicar que él fuera el escogido para poner por escrito el testamento de Isabel la Católica I y el codicilo que la reina dictó unos cuantos días después de otorgar testamento. Si su hermano trabajó efectivamente como secretario a las órdenes de los reyes, también se ha especulado en algún caso con la posibilidad de que la propia Beatriz Galindo se encargara de ciertos servicios de secretaría privada de la reina, pero una vez más son conjeturas que no se pueden sustentar sobre ninguna base documental. Una vez más, tampoco es posible asegurar que la dama llegara a ser, como nos dicen algunos cronistas, camarera mayor de la reina. No hay una constancia documental en ese sentido. Incluso si se comparan los emolumentos ordinarios que ganaba Beatriz Galindo con los que ganaban otras damas de la reina, nos encontramos con que no era ni mucho menos la que tenía un mayor salario. Eso sí, aunque no estaba entre las que cobraban una mayor quitación, sí que es verdad que recibía continuamente mercedes por parte de la reina. En eso sí que vemos cómo Isabel estaba continuamente distinguiendo a Beatriz Galindo, haciéndola continuamente objeto de mercedes del más diverso signo. De modo que, desde luego, de lo que no cabe ninguna duda es de que Beatriz, como criada de la reina que era, sirvió a Isabel de forma continuada durante sus largas estancias en la corte, y parece evidente que lo hizo a plena satisfacción de la reina. Por ese motivo, precisamente, recompensaba con tanta generosidad los servicios que Beatriz la prestaba. Aparte de las diversas mercedes económicas que la otorgó, Isabel también benefició a Beatriz con un casamiento adecuado. Un casamiento adecuado que tuvo lugar en el año 1491 y que unió a Beatriz Galindo con otro de los servidores de los reyes católicos, con Francisco Ramírez de Madrid. Un Francisco Ramírez de Madrid que llevaba sirviendo a los reyes católicos desde el inicio del reinado y que lo llevaba haciendo además de una forma realmente muy polifacética. Entre esos servicios se contaban tanto algunos de índole administrativa, pues había sido secretario de los reyes, como los más servicios de carácter militar, porque Ramírez de Madrid se había fogueado sobre todo en las campañas militares de los reyes católicos y precisamente en el transcurso de las campañas de Granada, en el transcurso de las últimas guerras contra Granada, se había ganado el sobrenombre de El Artillero, con el que ha pasado la historia. La boda fue muy posiblemente impuesta por Isabel, o al menos esa es la opinión del principal biógrafo de Ramírez de Madrid. Opina que Ramírez de Madrid posiblemente no tenía demasiadas ganas de volver a contraer matrimonio. Era un hombre que casi doblaba en edad a Beatriz, estaba en torno a los 50 años, estaba viudo desde el año 1484 y además de su primer matrimonio había tenido una numerosa prole y era de temer que un segundo matrimonio podía provocar, y de hecho así fue, problemas con esa numerosa prole que el contrayente había tenido en su primer matrimonio. Isabel, con motivo de este matrimonio, dotó a Beatriz y lo hizo magníficamente, con la nada despreciable cantidad de 500.000 de maravedíes. Tras su matrimonio, Beatriz continuó residiendo de forma habitual en la corte hasta que quedó viuda. Eso pasó en el año 1501, después, por tanto, de 10 años de matrimonio. En ese momento, Beatriz optó por retirarse de la corte, con diversos objetivos. El primero de ellos, cuidar adecuadamente de sus hijos, todavía muy niños, Fernando y Nuflo Bonofre. El primero de ellos, llamado Fernando, precisamente porque fue el rey el que se convirtió en su padrino de bautismo. También otro objetivo, posiblemente, que tenía Beatriz cuando se retiró de la corte,
era velar por su patrimonio, un patrimonio bastante importante, como demuestra el hecho de que en 1504 fuera capaz de instituir 2 mayorazgos, uno para cada hijo. El mayorazgo para el primogénito, Fernando, localizado en Bornos, localidad de la actual provincia de Cádiz, y el segundo, para el segundo de sus hijos, para Nuflo Bonofre, en Rivas, en las proximidades de Madrid. En Madrid era precisamente donde vivía retirada Beatriz Galindo, y Madrid es una localidad que había estado muy vinculada con ella desde su matrimonio con su esposo, que precisamente había nacido aquí. Asimismo, el tercer objetivo que tenía posiblemente Beatriz cuando se retiró de la corte, deseaba dedicar tiempo a sus fundaciones piadosas. Unas fundaciones piadosas que son, sin ningún lugar a dudas, el aspecto más conocido de la trayectoria vital de Beatriz Galindo. Fueron 3 en total: un hospital, el famoso Hospital de la Latina, y 2 conventos, situados todos ellos en Madrid. El Hospital de la Latina, se llama así en honor a su fundadora, aunque realmente la Latina no fue la única fundadora. El hospital fue fundado en el año 1499 por la pareja, por Francisco y Beatriz. Como sucedía habitualmente con los hospitales del momento, aparte de dedicarse al cuidado de enfermos, también tenía toda una serie de funciones asistenciales en las cuales sobre todo predominaba el cuidado de las huérfanas, por las que Beatriz se sentía bastante concernida. Este hospital fue demolido a comienzos del siglo XX y en su solar está en la actualidad, en parte al menos, el Teatro de la Latina. En cuanto a los conventos, ambos fueron femeninos. El de fundación Masañeja, dedicado a la Concepción Jerónima, una orden muy favorecida por la reina Isabel y por su círculo más íntimo de damas, acabó edificándose definitivamente en el arrabal de Santa Cruz ya a comienzos del siglo XVI, tras años de pleitos y problemas. Pleitos y problemas porque Beatriz quería construirlo junto al hospital, pero en esa zona estaba también el convento de San Francisco, que era muy poderoso, y el convento de San Francisco se negó, aunque a que en su ámbito de influencia hubiera un convento de otra orden, de modo que se negó en redondo a que allí se construyera la Concepción Jerónima, aunque había llegado a hacerse incluso el propio edificio, y obligó a Beatriz a situarlo en el arrabal de Santa Cruz. Para que se hagan a la idea, uno de los espacios más importantes de ese arrabal de Santa Cruz es lo que hoy en día conocemos como Plaza Mayor. De este convento de la Concepción Jerónima, demolido también, en este caso a finales del siglo XIX, proviene un supuesto retrato de Beatriz Galindo, y digo supuesto porque no se ha podido probar con total certeza que sea un retrato suyo, que conocen ustedes, porque lo tienen precisamente como cierre del díptico de estas conferencias. De ahí proceden también los sepulcros de los fundadores, de Beatriz Galindo y de Francisco Ramírez de Madrid. Son cenotafios, nunca tuvieron dentro, nunca cobijaron restos mortales. Posiblemente fueron concebidos con un propósito puramente ornamental y decorativo, y hoy en día se conservan en el actual emplazamiento del convento, en el Goloso, en la carretera de Alcobendas a El Pardo. La tercera y última fundación fue el convento de la Concepción Francisca, que está, en este caso, directamente comunicado con el hospital. Se fundó en el año 1514, se aprovechó el edificio que se había hecho en su momento para albergar a la Concepción Jerónima, porque los franciscanos sí que permitieron que allí se instalara un convento franciscano, un convento de clarisas. El edificio no ha corrido mejor suerte que los que albergaron las otras fundaciones de Beatriz Galindo, también desapareció, pero también tenemos algunas huellas de su existencia. Tenemos otros 2 cenotafios, otros 2 sepulcros de Francisco Ramírez de Madrid y de Beatriz Galindo, que se conservan en este caso en el actual Museo de San Isidro. La Latina permaneció en este retiro hasta su muerte, solo la abandonó en una ocasión, en 1504, cuando se produjo el fallecimiento de Isabel, para acompañar el cortejo funerario a Granada, un cortejo funerario en el que, por cierto, también estuvo presente Beatriz de Bobadilla. Los años finales de la Galindo se complicaron bastante como consecuencia de las múltiples desavenencias que tuvo con sus hijos, que no le sobrevivieron, y con sus nueras. Unos y otras se quejaron reiteradamente de que la dama pensaba más en sus fundaciones que en su familia, y la verdad es que en cierta medida efectivamente pudo ser así. Por lo menos es lo que parece deducirse de su testamento, otorgado a 23 de noviembre de 1504, marcado sobre todo por las mandas piadosas y marcado por ese deseo de asegurar el futuro financiero de sus fundaciones. Murió en 1435, posiblemente ya hacia el final del año, aunque es difícil indicar la fecha con exactitud. Y para no cansarles demasiado, voy concluyendo. Como han visto, Beatriz de Bobadilla y Beatriz Galindo, aunque compartieron nombre, protagonizaron 2 trayectorias vitales realmente muy diferentes.
La primera gozó de un cierto protagonismo político, participando activamente en algunos de los acontecimientos de más importancia del momento que le tocó vivir, mientras que la segunda, Beatriz Galindo, disfrutó de un protagonismo de índole muy diferente. Destacó sobre todo, como hemos visto, por su elevada formación intelectual, en una etapa en la que esa situación no era ni mucho menos habitual. Pero, pese a esas diferencias, sus biografías presentan pues toda una serie de rasgos en común. Ambas eran mujeres fuertes, eran mujeres inteligentes, mujeres que no dudaron en llevar una vida propia en muchos momentos de su peripecia vital. Ambas pertenecían por nacimiento, también por conyugalidad, a familias vinculadas muy estrechamente con el servicio a la corona. Ambas gozaron de la confianza de Isabel, integrándose en su círculo más íntimo. Ambas sirvieron a la soberana con una lealtad que fue siempre generosamente recompensada, y ambas fueron virtuosas y devotas, protagonizando importantes fundaciones piadosas relacionadas con una forma de entender la religiosidad que tenía plena vigencia en la corte de los reyes católicos. En suma, fueron dos mujeres de su tiempo que posiblemente ejemplifican el modelo de dama al que aspiraba Isabel en su corte, el modelo de dama que Isabel deseaba tener presente en su entorno más íntimo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, María. La verdad es que ha sido una conferencia muy bonita, preciosa. Son dos muestras muy interesantes de lo que es el entorno de la reina. Y bueno, vamos a abrir un turno de preguntas o de comentarios, o si alguien se anima a abrir el fuego, que levante la mano. Aquí hay ya, en primera fila, alguien que se anima. Sí, como comentaba César al presentarte, que eres una de las especialistas, además de todo lo que nos has contado, el problema de los conversos, y has comentado el origen judío de Beatriz de Bobadilla y de su marido. Si jugaron algún papel en esos problemas que había con los conversos y que acabaron también con la expulsión de los judíos, que si tuvieron ellos algún papel en esa cuestión. No, ellos no tuvieron ningún papel en ese sentido. Sí que tuvieron un papel las circunstancias anticonversas en la revuelta segoviana. La revuelta segoviana, aparte de ser una revuelta contra Cabrera y Bobadilla, se mezcló también con el aspecto judío converso. Entonces se mezclaron ahí las dos cosas. Y, desde luego, Andrés fue señalado durante toda su vida como descendiente de judíos, y eso en algún momento pudo incluso llegar a estigmatizarla, en que no fue así, gracias al amparo que le prestaron siempre los reyes. En cuanto a Beatriz, sus orígenes judíos pues solo se podían vislumbrar de alguna manera hasta que hace unos meses salió ese artículo que he comentado, en el que ya se demuestran con toda seguridad. Ellos no tuvieron ninguna participación en la política religiosa de los reyes católicos ni ninguna influencia sobre la misma, estuvieron al margen de la cuestión. ¿Más preguntas? Bueno, yo tengo una. Quería saber si existe alguna relación entre estas dos damas y otra muy famosa que también es del reinado de los Reyes Católicos, que es Beatriz de Silva, Santa Beatriz de Silva, más adelante, fundadora de la Orden de las Concepcionistas. Me gustaría saber o qué papel juega esta otra gran dama, o si tiene alguna vinculación con estas dos que has explicado. Pues de forma directa con Beatriz de Bobadilla es difícil de determinar. Evidentemente las dos compartieron el espacio cortesano mientras vivió Isabel. Evidentemente tuvieron que conocerse y alguna relación debieron de tener ambas, pero documentalmente no nos ha quedado ninguna constancia. Con Beatriz Galindo sí que parece que existió una cierta relación de amistad, una relación más estrecha, entre otras cosas porque las dos estaban muy vinculadas por su forma de entender la religiosidad y, bueno, evidentemente por el tema de las fundaciones religiosas, que tenían los mismos objetivos en ese sentido. Pero las fuentes documentales, la verdad es que son muy poco claras. Las fuentes documentales nos hablan un poco de este tipo de relaciones personales. Realmente nos suelen hurtar ese tipo de aspectos, por lo menos en este caso. ¿Y las fuentes hablan de otro tipo de damas del entorno de Isabel? ¿O qué podemos decir o qué podemos conocer de ese gineceo, podríamos decir así, del mundo de Isabel? Bueno, podemos conocer evidentemente los nombres, porque todos ellos son bien conocidos gracias a la documentación del Archivo General de Simancas.
Podemos conocer también los sueldos que recibían, porque también se conserva la documentación en Simancas. Podemos conocer asimismo las mercedes que les hacía la reina, por el mismo motivo, porque es una documentación que está bien conservada. Sabemos también que la reina se empeñaba mucho, por ejemplo, en procurarles matrimonios ventajosos, como hizo con Beatriz Galindo. Nos encontramos con más casos en ese sentido, de cómo la reina actuaba, si se me permite la palabra, un poco como casamentera. Muchas veces matrimonios del tipo que hemos visto con Beatriz. Se trataba de unir a sus damas con servidores varones de la monarquía, y muchas veces también estableciendo relaciones que casi podemos llamar estratégicas entre familias muy vinculadas con el servicio a la corona. Y sabemos cómo después también favorecía a sus vástagos, como también había un interés por proteger a los retoños de esos matrimonios que ella misma había impulsado. Por ejemplo, muchas veces las hijas, cuando las había, en el caso de Beatriz de Bobadilla las hubo, ellas también acababan integrándose en el cortejo de damas de Isabel la Católica, y también pues se veían beneficiadas por el mismo trato. También se las buscaba el matrimonio adecuado, también se las concedían importantes mercedes, y además buscándose siempre un determinado modelo de dama, porque se trataba de que fueran virtuosas, de que fueran devotas, de que tuvieran un comportamiento adecuado, de que fueran capaces de secundar pues lo que la reina pensaba que era un ejemplo femenino. ¿Más preguntas? ¿O sigo preguntando? Sí, aquí hay una pregunta. Aquí en segunda fila. Sí, gracias. A ver, lo que hoy nos parecería escandaloso, el que toda una familia, el padre, el marido, la mujer, los hijos, los hermanos, estuvieran todos al servicio de la corte y fueran casi hereditarios todos esos servicios. Eso era normal en ese momento, pero luego también se mantuvo durante los demás, ¿o fue solo en esa época concreta? Bueno, yo de lo que pasó después poco puedo hablar, porque yo me paro a comienzos del siglo XVI, pero sí que puedo decir lo que sucedió antes. Esto era normal desde hacía tiempo. Se formaban, si me permite decirlo así, dinastías de servidores al servicio de los reyes, dinastías de hombres y mujeres que iban a colaborar con los reyes, y era habitual el establecimiento de lazos matrimoniales. Entonces había grupos familiares que se especializaban de alguna manera en el servicio a la corona, y eso no se consideraba escandaloso, sino que se consideraba lo más natural del mundo, y eran familias que gozaban de la confianza real y gozaban también de su protección en unas relaciones que casi podemos denominar clientelares. Entonces eran los reyes los que les protegían y esperaban a cambio de ellos lealtad y servicio, evidentemente. A ver, ahí hay por el medio otra pregunta. Sí, acaba de nombrar el tema de la virtuosidad de estas damas, ¿no? Entonces me choca que ha nombrado también usted antes unas supuestas relaciones con hombres de la corte. ¿Cómo llevaba esto la reina Isabel? ¿O no le hacía caso, la amonestaba, lo pasaba por alto? No sé. Bueno, el que nos habla de esas supuestas relaciones contrarias al decoro de Beatriz de Bobadilla con el cardenal Mendoza y con el conde de Benavente es Alonso de Palencia. Alonso de Palencia es un cronista un poco especial. Si me permite expresarme claramente, es un cronista de pluma viperina. Es un cronista que da muchas veces pues bastante pábulo a chismes, a cotilleos. Un cronista que se deja llevar mucho, en mi opinión, al menos por las filias y por las fobias. Y entre esas fobias pues hay una evidente contra Andrés y Beatriz. Yo supongo que en este caso posiblemente la reina consideró que era un rumor infundado y no le dio demasiada importancia. Los otros cronistas del momento suelen ofrecernos una imagen de Beatriz como una dama virtuosa que no atenta contra el decoro. Ahí hay otra pregunta por el fondo. Sí, buenas tardes. Yo tenía una pregunta, solicitándole una aclaración, porque yo creo que nos ha quedado claro la talla intelectual, ¿no?, de Beatriz Galindo, pero al mismo tiempo, por lo que ha comentado, no hay una proyección exterior, es decir, ella no deja publicado nada, parece que son atribuciones, pero eso no está claro, y en el aspecto educativo de los hijos de los reyes católicos o de la propia Isabel, bueno, sí, es un profesor, pero un profesor que queda ahí muy en la intimidad, o sea, que no tiene ese rango. Entonces, a mí se me produce un poco una disociación entre
esa talla intelectual o atribución con que ha pasado a la posteridad y verificación más de hechos más tangibles, bien sea en publicaciones, en escritos, en obra literaria o en ese reconocimiento de docencia, pero que es como de un profesor privado que se tuviera, ¿no? Me produce un poco esa disociación. Bueno, yo creo que posiblemente la clave del tema es que estamos hablando de los siglos XV y XVI y de una mujer. Entonces, realmente las mujeres tenían muy poca presencia en el espacio público y en ese espacio público tenían una presencia muy limitada. Entonces, en ese contexto era realmente complicado que una mujer actuara como profesora. No era tampoco habitual que publicara obras, aunque sí que había evidentemente algunas que lo hacían así. En el caso de Beatriz, pues sabemos de esa sapiencia en relación con la lengua latina, de su capacidad para hablar y escribir, de cómo eso pues fue capaz de llamar la atención de sus coetáneos y entre ellos de la reina, pero evidentemente no tuvo otras derivaciones, pues posiblemente por el hecho de ser mujer. Aparte de las que tuviera en el entorno puramente privado de la reina, pero yo creo que esta es una situación pues debida a lo que es la condición femenina en ese momento. Quizás si Beatriz Galindo hubiera tenido, no sé, una postura más rebelde ante la vida, las cosas hubieran sido diferentes, pero evidentemente es una mujer en la que no parece haber habido ninguna rebeldía, ella se conforma con la posición que tiene como mujer, se adecua a ella y tampoco quiere rebelarse contra ella y entonces sigue por unos cauces trillados, si me permite decirlo así. Ahí se levanta una mano por el fondo. No, esta mano se levanta para algo que a lo mejor podríamos comentar en privado, pero ya que ha salido la relación entre Beatriz de Bobadilla y el cardenal Mendoza. Hace 3 años un compañero nuestro de María Rábade y mío, Alfonso Franco, publicó una larga testamentaría del cardenal Mendoza donde figuran pues centenares de joyas. ¿Y a quién se las dejó? Y en 4 o 5 casos dice expresamente: esto se lo dejo a Beatriz de Bobadilla, a mi hija Beatriz de Bobadilla. Alfonso Franco se maravilló, dijo: la hija del cardenal. Bueno, menos, tal vez. Es verdad que el cardenal tuvo varios hijos naturales conocidos, y si Beatriz lo hubiera sido, no solo habría sido natural, habría sido adulterina también, pero en fin, también la reina la llamaba marquesa hija y evidentemente no era su hija. No. Pero lo que sí podía ser el cardenal de Beatriz era padrino. Sí, es una hipótesis, pero es que la llama así, a mi hija Beatriz de Bobadilla, 3 o 4 veces a lo largo del documento. Si esto contribuye a aclarar o enturbiar las cosas, no lo sé, pero explica hasta cierto punto esa familiaridad mayor que Beatriz de Bobadilla tenía con el cardenal Mendoza. Pues sí, efectivamente existe una gran relación entre ambos. Yo creo que no había nada contra el decoro. A mí me habría parecido rarísimo que la reina Isabel hubiera admitido a Beatriz en su presencia si hubiera tenido la más mínima duda. La relación debió de ser evidentemente de otra índole y sí, lo mismo vienen por ahí las cosas porque fuera su ahijada. Y si no, pues una relación que evidentemente debió de ser blanca y no debió de tener ningún aspecto negativo, ni muchísimo menos. Otra pregunta que tengo yo. Este panorama que nos has descrito del entorno de Isabel, con 2 mujeres muy virtuosas, sabias, piadosas, con relatos de cronistas de la época, ¿tú no tienes la impresión de que, aparte de ser cierto, que no hay que ponerlo en duda, tal vez nos está queriendo dar una imagen opuesta a lo que ha sido la reina anterior, Juana de Portugal, que es algo así como un modelo de mala mujer, que ha sido además infiel a su marido, a Enrique IV, etc. ¿Tú no opinas que a lo mejor podría haber algún elemento de contraste entre ese modelo de excelente mujer, mala mujer, por el entorno de las damas que reúne una y otra? Es muy posible. En primer lugar, hay que valorar que los cronistas pues, suelen ser bastante aduladores. Y posiblemente cuando nos hablan de Beatriz Galindo y de Beatriz de Bobadilla,
están adulándolas y de paso que las adulan a ella también hacen lo propio con la reina que las había escogido y que las había señalado con su amistad. Pero sí, es posible que tengas mucha razón, porque además concretamente Alonso de Palencia en sus crónicas, cuando nos habla de la reina Juana y cuando nos habla de las damas que le acompañaban, carga siempre las tintas, hablando de unas damas que tenían un comportamiento indecoroso, que se pintaban demasiado, que se vestían de una forma provocativa, que tenían unos comportamientos que no eran en absoluto los adecuados. Entonces sí que es muy posible que nos encontremos con las dos caras de la moneda. Por un lado la imagen negativa de Juana y sus damas, por otro lado la imagen positiva de Isabel y las suyas. Y posiblemente esta imagen positiva es la que buscaba transmitir Isabel eligiendo a sus damas, porque está claro que ella ponía mucho cuidado en elegir qué mujeres la iban a acompañar. No le valía cualquiera, sino que ella pues ponía por delante toda una serie de requisitos. Entonces es muy posible que tuviera en mente ese ejemplo negativo de Juana para contrarrestarlo con un ejemplo positivo, el suyo propio y el de sus damas. Sí, es muy posible que fuera así. La propaganda era al fin y al cabo muy importante para los reyes católicos. Y es que ese binomio de buena mujer, mala mujer funciona bastante, tanto en Castilla como en Portugal, de donde procede también Isabel, en la Baja Edad Media, ¿no? Esa contraposición de modelos que utilizan los cronistas para ensalzar a unas reinas en detrimento de otras, ¿no? Y de alguna forma resaltar más las cualidades que se quieren hacer ver, ¿no? Bueno, más preguntas, que si no me enrollo demasiado. ¿Hay más preguntas? No more. Muy bien. Bueno, pues con gran dolor tenemos que poner aquí punto final a este ciclo de conferencias, agradeciendo mucho a María Rábade que nos haya dado esta preciosa conferencia y bueno, pues esperemos que el tiempo nos dé más oportunidades de seguir avanzando en el conocimiento de la historia. Pues nada, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a la Fundación que nos ha convocado en este ciclo de conferencias y espero que a través de estos ejemplos que hemos ido viendo en estas últimas semanas, pues todos ustedes tengan una idea un poquito más acabada de lo que es o de lo que significa ser una reina, una dama, una infanta en la época trastámara. Pues nada más, muchas gracias.